Isaías 5:20, amén. Tenemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, el mismo director fue yo. El mensaje lo hemos titulado: el mundo ama la guerra, la enfermedad y la hambruna. Amén. Tres cosas. El mundo ama la guerra. ¿Qué causa la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Qué causa la guerra? Enfermedades. ¿Qué más causa la guerra? Hambruna. Por eso el profeta Isaías dice: ay son juicios de Dios. Ya han visto dos ay. Apocalipsis 11:14 dice: aquí el primer ay y el segundo ay ya pasó. Pronto el tercer ay, ya no podemos decir pronto, ya está el tercer ay. Amén. Pero en etapa, igual que el rapto. El rapto son tres etapas. Primera es Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación en un profeta. El mismo Señor con voz de arcángel, el mismo Señor con voz de aclamación, el mismo Señor con voz de arcángel, el mismo Señor. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:16. Amén. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, ¿verdad?, o voz de aclamación, era un profeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces han visto dos primeros ay y ya empezó el tercer ay. Ay son juicios de Dios. Ay son las 7 plagas de Apocalipsis 15. Ay son las 7 copas de Apocalipsis 16, de la ira de Dios sobre la nación, ¿verdad? Y el mundo ama las guerras. Antes las guerras eran malas, hoy las guerras son buenas. Hoy hay empresas que tienen soldados, muchas empresas, se llaman Wagner, muchos nombres de empresas, ¿ves? Donde los soldados, ¿verdad?, que sirvieron, pagaron el servicio. Muchos países se van a estas empresas, ¿ves?, y le pagan un dinero para que vayan a la guerra. Entonces el mundo ama la guerra, ¿ves? Y la primera guerra no fue aquí en la tierra, la primera guerra fue en el cielo. Amén. Apocalipsis 12:7. Ahí fue la primera guerra. Las guerras angelicales pasaron a ser guerras espirituales, pasaron a ser guerras terrenales, ¿sí o no? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Amén. Dice: y sus ángeles, verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. 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 Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Amén. Amén. La primera batalla fue en el cielo. Batallas son guerras. La primera guerra fue en el cielo. Y esa guerra pasó a Génesis. La primera guerra mundial bíblica fue ¿qué? Aquí en la tierra. ¿Quién fue? La primera guerra mundial fue en el cielo. La segunda guerra mundial fue aquí en la tierra. Caín y Abel. Es una guerra mundial porque no que eso era lo que existía, Caín y Abel en esa forma. Había ya, porque el hombre en aquel entonces duraba. ¿De cuántos años mató a Caín y Abel? No se sabe si de 200, 300, 500, 600. El hombre duraba 969 años duró Matusalén. El récord Kirne, el longevo más viejo en el mundo,
fue Matusalén. Entonces, el mundo ama la guerra, las enfermedades y las hambrunas. Tres cosas que se llaman hoy, ¿verdad? Y tres cosas. Las otras dos las causan la guerra, que es la enfermedad y las hambrunas. En la guerra no gana nadie, solo los insectos. Pero eso tiene que verlo porque Mateo 24:7 dice que habría guerra, rumores de guerra, pestilencia, ¿sí o no? Hambre. Mateo capítulo 24, y eso va asociado con los sellos, ¿sabe usted eso? Mateo 24 y Apocalipsis 6, eso cuadra perfectamente. Mateo 24, versículo 7, dice, vamos a leer desde el verso 6, dice, y oréis de guerra, y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Mirad que os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué el fin, verdad? El fin son etapas. El fin del mundo no es así que se acaba, no. El fin del mundo son etapas. Etapas, son tres etapas, si lo dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Son tres etapas del fin del mundo. Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son etapas, ¿verdad? Porque el mundo no es, tenemos primero, del fin del mundo tiene que estar 3 años y medio. 3 años y medio de la gran tribulación. Tienen que entrar 2 profetas a Israel, Moisés y Elías. Cristo velado en 2 profetas, como lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 3:14 dice que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, ¿verdad? Le queda el velo puesto y el velo le será quitado por Cristo. Pero Cristo viene velado en 2 profetas. Amén. Cristo vino velado de este lado en un profeta, pero de aquel lado viene velado en 2 profetas. Hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Israel es esparcido por todas las naciones, Dios lo recoge. Se cumple Oseas 6:2. Después de 2 días le daré vida. 2 días aquí no son días literales de 12 horas o 24 horas, son días simbólicos. Segunda de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿sí o no? Salmo 94 dice, para Dios un día es como el día de ayer que pasó. Entonces no es un día, sino un día de 2000 años Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, desde allá, de Egipto, Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Se cumple Isaías 66:8. En un día nacerá una nación, 1948, y Israel llega nuevamente a ser una nación, ¿sí o no? Y ahí está Israel. Dios lo ha plantado ahí y nadie lo puede sacar. Ahora, cuando hablamos de Israel, tenemos que entender que estamos hablando de los 144.000 de Apocalipsis 7:4. 144.000 sellados. ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es el sello de Dios? La palabra. Efesios 1:13 dice, y habiendo oído vosotros la palabra de verdad, fuiste sellado, ¿sí o no? Fuiste sellado hasta el día de la redención. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, ¿sí o no? Entonces, el sello de Dios es la palabra. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe es revelación, ¿sí o no? Entonces el mundo ama la guerra, las enfermedades y las hambrunas. Por eso leímos Isaías 5:20. Hay a lo que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo. Hace 20, 30 años atrás las guerras eran malas. Hoy las guerras son buenas. ¿Por qué las guerras son buenas? Porque dejan dividir. Los grandes majaques, los enriquecedores del mundo majan a la Iglesia Católica. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que en este tiempo acá, es Estados Unidos, es saber Roma. Se menciona Acán entró, bombardeó a Venezuela, Acán bombardeó a Irak, Acán bombardeó allá, Acán se mete en
Australia, hasta acá, solamente allá, acá, siempre la imagen de Acán, pero detrás de Acán está Jezabel, que eso nada más lo sabe la novia. Jezabel es la Iglesia Católica Romana, ella es la que financia la guerra. Y hablando del mundo, la Iglesia Católica representa al mundo, ¿sabe usted? Católico significa universal, universal es mundial, global, Iglesia global. La Iglesia Católica está en todos los países del mundo, países ateos, países en todos lados está la Iglesia Católica. Los jesuitas ellos están en todas partes, en las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, en todas las religiones del mundo están los jesuitas. Entonces, Isaías, ¿verdad?, vio este tiempo que el ser humano iba a amar la maldad, como dice en Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Y vio Dios, no hay tanta maldad. Cuando Dios dice que hay maldad es porque hay maldad. Amén. Entonces, las guerras hoy son buenas. Hoy hay empresas, ¿verdad? Y muchos países venden armamento para la guerra. Muchos soldados también pagados van a la guerra. Entonces, la guerra, después de que deja la guerra, enfermedades. ¿Qué más deja la guerra? Hambruna. Destrucción, eso es lo que deja la guerra. Por eso nunca estamos a favor de una guerra, estamos en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, Dios trae la paz, Dios trae amor, el mundo rechaza eso. ¿Hay usted eso? El mundo rechaza el amor de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió Dios la luz al mundo, pero el mundo rechazó la luz. El mundo le gusta las tinieblas. El mundo está en total tiniebla. ¿Quién tiene la luz? La novia. Amén. Amén. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesús. Amén. San Juan 8:12. Otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz de la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Él es la luz. El mundo está en tinieblas. Allá en Egipto, ¿verdad? Egipto estaba en total tiniebla. ¿Sí? Israel tenía en Gosén, había luz. Amén. Allá eran sombras, figuras, como dice en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Sí o no? Entonces ahí está. El mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Porque después de la guerra que queda, enfermedades. Y después de las enfermedades que quedan, hambrunas. Un país en guerra queda devastado, completamente devastado. ¿Sí? Entonces ahí vemos que Dios, ¿verdad? Y el libro más antiguo, como siempre hemos dicho, es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día la Biblia aparece más nuevo, más vigente que el internet, que el WhatsApp, que YouTube, que Facebook, que Instagram, que TikTok, que cualquier panorama, periódico, revista o libro en el mundo, porque cada día amanece más nuevo. El libro más antiguo es el libro más nuevo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Por eso él dijo en Mateo 4:4, Lucas 4:4, él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Apocalipsis 22:18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita la palabra, si alguno quita del libro, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Amén. El hombre falla, Dios no falla. Nosotros todos los días aprendemos, Dios no aprende, Dios es perfecto. Amén. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de la vida, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Proverbios 30:5 y 6, no hallarás su palabra para que no te reprende y seas hallado mentiroso. Amén. Entonces el libro más antiguo es el libro
más nuevo. ¿Usted quiere vivir actualizado? Lea la Biblia. Claro, actualizado cuando Dios le muestra. La Biblia la podemos abrir literalmente. Siempre hemos dicho que la Biblia se lee de tres formas. Se lee literalmente como la tenemos, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en esta tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Mateo 11, 25, 26 y 27. Digo, te alabo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tú, pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Tres cosas que se aman hoy, que antes eran malas y hoy son buenas. Entonces hay a lo que a lo malo, a lo que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo bueno. Hoy las guerras, antes de 20 años atrás, las guerras eran malas, se optaba por la paz, ¿ves? Pero hoy en día no. Hoy si hay guerra es mejor, hoy si hay enfermedad es mejor, hoy si hay hambruna es mejor. Entonces ahí está Jezabel, que es la Iglesia Católica Romana, que es la que financia estas guerras. El mundo no la ve, pero la novia la descierne y la novia la desnuda. El mundo dice, no, el Papa está intercediendo por la paz. ¿Él cree que el Papa va a creer que haya paz? Él sale diciendo, pero por un lado la está financiando. Ahí está. ¿Por qué? Porque San Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. A matar. ¿Qué hace una guerra? A matar. ¿Qué hace una guerra? A destruir. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. San Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas, ¿verdad? Esta guerra empezó en el cielo, batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas, continúa en Génesis y termina en Armagedón, ¿verdad? Hay solamente dos poderes, si lo dijo Dios a través de su santo profeta, el poder de Dios y el poder del diablo. Hay dos fuerzas que luchan, ¿verdad? La batalla jamás peleada es en la mente, siempre dijo Dios también a través de su santo profeta, ¿sí o no? Dios en estos 2000 años ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas. Estrellas en la Biblia son ángeles, son mensajeros. Usted y yo representamos estrellas en el peso. Simbolismo de estrellas, porque en Génesis 15:5 Dios le dijo al padre de la fe a Abraham, ve y cuenta las estrellas, así serás tú descendencia. ¿Sí o no? Estrella es simbolismo de seres humanos. Entonces las guerras, las enfermedades, las hambrunas, antes eran malas, hoy son buenas. Ya Dios ofreció el amor, San Juan 3:16, el mundo rechaza la paz. Dios ofrece paz, el mundo rechaza la paz. San Juan 14:27, paz os dejo, en paz os doy, no como el mundo la da. Dios no va a condenar a un hombre sin antes darle una advertencia. Pero Dios envía, ¿verdad?, a la persona para que le den una advertencia y la persona no lo acepta. El mundo no acepta el amor de Dios. El mundo no acepta la paz de Dios. El mundo no acepta la vida eterna. Dios ha sido rechazado. La vida eterna vino físicamente a la tierra. ¿Sabes eso? El ser eterno vino aquí a la tierra físicamente. ¿Qué hicieron con él? Lo escupieron, lo golpearon y lo crucificaron. El hombre más inocente del mundo, que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, le dio de comer a 5.000 hombres sin contar niños y mujeres, ¿verdad? Le dieron la pena de muerte. ¿Qué quedará por ti para mí? El mismo Señor dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Sí o no? Entonces hoy las guerras también se las achacan a Dios. Estos países que están bombardeando y estos falsos profetas que salen, ¿verdad? Falsos profetas masculinos y femeninos. Hay hombres y mujeres ungiendo a Donald Trump, diciéndole, sube, lo mismo que le dijeron, se repite la historia. En primer libro de Reyes 22,
30, ¿verdad? Que le dijeron a Khan, sube a la guerra, acá en Estados Unidos. Así dice el Señor, le dice a Donald Trump, nadie te puede hacer frente, tú eres el rey Ciro de este tiempo. Están engañando. Espíritu de mentira en la boca de estos falsos profetas, induciendo a Khan, sube, nadie te puede ganar, nadie te puede hacer frente. Dios trajo un verdadero profeta y dijo, Estados Unidos ganó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial no participa, imagínate. En su plenitud Estados Unidos no existe. Cuando la Tercera Guerra, que es Armagedón, y Estados Unidos no existe. Dios trajo un profeta y no Estados Unidos no va a existir. ¿Por qué? Porque el hermano Graham, la séptima visión, vio a Estados Unidos convertida en crack, que es la última visión que falta. De las 7 se han cumplido 6. Vio que en Ethiopia, invadía Mussolini, creo que fue Mussolini o invadía Ethiopia con armas modernas y ellos mismos lo terminarían traicionando. La primera visión. La segunda visión vio que un austriaco, Adolfo Hitler, levantaba la línea sino-fenicia y era participante de la Segunda Guerra Mundial. La tercera visión dice el tresismo, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Y Dios me mostró que floreció el comunismo. También se cumplió. Hoy ha florecido el comunismo mundial. Si no le quieren decir comunismo, le pueden decir el BRI también. Que el BRI y el comunismo vienen siendo lo mismo. Ve Apocalipsis 16:12, los reyes del Oriente. Le están secando el Éufrates, le están secando la economía aquí, a Estados Unidos. Están secando la economía a Jezabel, que es la Iglesia Católica Romana. La mayoría de las empresas mundialmente pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Eso nada más lo sabe la novia, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque ella hace comercio con los mercaderes de la tierra. Mercaderes allá en la Biblia hoy son empresarios. Y la mayoría de las empresas en el mundo, no estoy hablando de Venezuela, de Ecuador, Perú, no, mundialmente, la mayoría de las empresas pertenecen aquí a Jezabel. Ella comercia por las aguas. Apocalipsis 17:5 dice: las aguas que ha visto donde las rameras se sientan son pueblo, nación, muchedumbre. Entonces, ¿qué hace el río? Le está secando el río Éufrates. Aquí en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica representa la gran ramera, representa la madre, representa el río Éufrates, representa Babilonia y representa a Jezabel. Figura y sombra, hoy son realidades. Dios trajo un profeta a la escena y dijo: el Acán de este tiempo es Estados Unidos, la Jezabel de este tiempo es Roma, el Jehú de este tiempo es Rusia, o el Nabucodonosor de este tiempo es Rusia, Eliseo es la novia. Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablando a un pueblo con percepción profética. Dios ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, a 7 ángeles terrenales. ¿Ve? Y los 7 candeleros que ha visto son a 7 ese después de Cristo. Del 53 a 170 el apóstol Pablo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 a 300. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Martín. 312 Efesios 53 a 170, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:8, 170 Irineo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 a 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, número de gracia, 5º mensajero para nosotros los gentiles. Martín Lutero leyó en latín, no así como tenemos la Biblia ahorita, en latín. Martín Lutero leyó Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Dios saca a Martín Lutero de la iglesia católica romana. Martín Lutero fue fiel a la iglesia católica romana mientras que no tuvo revelación. Cuando Dios le reveló el justo por la fe vivirá, Martín Lutero clavó 95 tesis, ¿verdad?, en la iglesia de la Wicca, en Alemania. ¿Ve? Y Martín Lutero
¿verdad? Vio tanta injusticia en la Iglesia Católica que había un sacerdote llamado Ciencio que vendía indulgencia. Hoy la Iglesia Católica sigue vendiendo indulgencia, pero se la vende a quiénes? A los reyes de la tierra. El Apocalipsis 17 dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todas las naciones del mundo le pagan tributo a Roma. Y Roma tiene toda la jerarquía católica, el Papa, cardenal, obispo, sacerdote, arzobispo, toda la jerarquía católica tiene impunidad mundialmente, son intocables. Nadie los puede meter preso, haga lo que haga, porque ellos tienen impunidad mundialmente. Entonces, eso lo va a meter preso en el juego. Entonces, el mundo ama la guerra, las enfermedades y las injusticias. ¿Ve? El mundo ama, ¿verdad? Y Dios ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 3.1, Martín Lutero. ¿Ve? Martín Lutero protestó la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Y Dios le mostró, Romano 1.17, Dios le dio salud. Y Martín Lutero, número de gracia para nosotros los gentiles. Martín Lutero predicó la Trinidad. Y trajo muchas cosas, arrastró muchas cosas a la Iglesia Católica. Pero con eso fue la luz que Dios le dio. Y Martín Lutero en ningún momento se retractó de lo que escribió. Dice que su mente era cautivo de la verdad. Pero hoy la novia protesta no solamente a los luteranos, protestamos a todo aquel que esté en contra de la palabra de Dios. Nosotros hoy protestamos a la Iglesia Católica, protestamos a los luteranos, metodistas, bautistas, pentecostales del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, y protestamos a muchos de este mensaje que están en contra de la Biblia y en contra del mensaje. Amén. Amén. La novia es la verdadera protestante hoy. Todo aquel que esté en contra de la palabra es anticristo. Eso lo dice el hermano Branham en el 4º sello. Todo aquel, sea quien sea, y va en contra de la palabra es anticristo. Anticristo es antipalabra. Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Amén. San Juan 10:33, los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, le dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Era al revés. Él siendo Dios se hizo hombre. Hebreo 10:5, se apropió un cuarto. ¿Sí o no? No es que la segunda persona de la Trinidad o la tercera, no. Dios es un solo Dios con 3 manifestaciones. 3 atributos, 3 aposentos. ¿Sí o no? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno. ¿Sí o no? Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Un solo Dios con 3 manifestaciones, 3 atributos, 3 aposentos, 3 títulos. Amén. Entonces, hay guerra espiritual y guerra natural. Cada vez que Dios envía un mensajero, había una guerra espiritual. Cada vez que Dios abrió un sello, había una guerra espiritual. Así como en el mundo hay guerra natural, también en el mundo espiritual hay guerra espiritual. Amén. Efesios 6:12, Pablo dice, no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. ¿Sí o no? Entonces, el mundo ama la guerra. ¿Ve? El mundo ama la guerra hoy, deja dividendos. Las guerras dejan dividendos, dejan mucho dinero. Los países que venden tanques, misiles, que venden todo eso, se ponen en mucho dinero, no sabiendo que están acabando con la humanidad. ¿Sí o no? ¿Ve? Las guerras dejan hambruna. Todo lo que deja la guerra, hambruna. ¿Ve? Enfermedades. La OMS, Organización Mundial de Salud, preferiblemente, ¿verdad?, optaban antes para que la humanidad estuviera sana. Hoy no. Ellos optan para que la humanidad esté enferma. Eso lo comprobaron ellos en el 2019. ¿Ve? Hoy se encierra la humanidad a través del miedo. No tiene las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, no. A través del miedo se cierran. Ya comprobaron que pueden encerrar al mundo. Lo hicieron en el 2019. Pero la novia dice, Dios le dice a la novia, no temáis manada
pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Amén. Amén. Lucas 12:32. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el Apocalipsis 3:1, Martín Lutero, número de gracia, ¿verdad? Del 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan West, 1750 a 1906. Y Apocalipsis 3:14, escriba el ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, sabemos que partió en 1965, pero todo mensajero viene al final de la edad. Y el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Amén. Por eso en cada una de las edades no se quedó, escribe al ángel. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel. No se queda ahí, pasa por orar. Efesios 4:11 dice: el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años. Dios ha traído el cuarto Elías. Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Primer libro de Reyes 17, Elías escribista, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Ezequiel 33:1, profetiza hijo de hombre. Ezequiel 3:1, profetiza hijo de hombre. ¿Sí o no? Hijo de hombre era Cristo en un profeta. Entonces Dios ha traído 7 mensajeros y no se quedó plural, pasó a ser singular. Ministerio quíntuple, hombres fieles, ¿verdad? Al ministerio de esos mensajeros, ellos predicaban la palabra. Ya Apocalipsis 2:7 nos dice, escribe el ángel, ya dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Será que Dios no sabe que todo ser humano tiene oído? Dios sabe que todo ser humano tiene oído, pero está hablando del oído espiritual. Amén. Amén. Todo ser humano tiene 5 sentidos: oído, gusto, tacto, olfato, vista, 5 sentidos. Pero Dios está hablando del oído espiritual, de la vista espiritual. El oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13, le hablo por parábola, lo dice. Le hablo por parábola porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea que oír espiritualmente es entender. En los sellos, Apocalipsis 6:2, ven y mira aquí un caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Eso lo hizo el hermano Branham en el 4 sello, política, ¿verdad? El segundo caballo. Apocalipsis 6:2, ven y mira aquí un caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo, que significa rojo, política y persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. O sea que cualquiera pudiera pensar que la matanza más grande del mundo la iba a hacer un ateo, un político, comunista. No, la matanza más grande del mundo la ha hecho una iglesia llamada cristiana. Superó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y la matanza más grande la va a hacer en la Tercera Guerra Mundial, Armagedón. ¿Quién hace esa matanza? La Iglesia Católica Romana. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Sí o no? Que ella reúne todos los reyes de la tierra. ¿Quién los reúne? La Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 14:20 dice que la sangre llegará hasta los frenos
de los caballos. O sea que va a superar la primera y segunda guerra mundial. La va a superar la Iglesia Católica Romana. La matanza más grande no viene de un ateo, no viene de un comunista, no viene de un político, viene de una iglesia llamada cristianación. Y San Juan 16:2 dice que muchos matarán. ¿Y a quién van a decir por qué están matando? Por el diablo. No van a decir que están matando por qué, por mandato de Dios. ¿Sí o no? Vea San Juan 16:2, dice que muchos matarán en mi nombre y dirán que por causa de Dios. ¿Sí o no? Y el primer homicidio en la Biblia fue Caín. Caín, primer epístola de San Juan 3:12, dice que era hijo del maligno. ¿Sí o no? Entonces, el mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Muchos países, creo que este año se calculó 800 millones de niños, adultos y ancianos muriendo de hambre en el mundo, mundialmente, hambruna total. Usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos desayuno, almuerzo y cena, esa es gracia de Dios. Amén. Amén. Pero hay personas muriendo de hambre. En muchos países hay personas muriendo de enfermedades que no tienen ni para comprarse una pastilla. ¿Sí o no? Amén. Mientras que usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos para comprar todavía una pastilla. Tenemos para... ¿Sí o no? Eso es gracia de Dios. Gracia es favor y merecido. No merecíamos nada. Amén. El mundo ama las guerras. Hoy las guerras son comercio, las guerras son buenas. Por eso citamos Isaías 5:20. Hay a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hoy las guerras son buenas. Para muchas naciones hoy las guerras son buenas, aun cuando mueren niños, aun cuando mueren adolescentes, aun cuando mueren adultos, ancianos, aun cuando mueren mucha gente inocente que no tiene nada que ver con una guerra, ¿verdad? Hoy las guerras son buenas. Hoy las enfermedades también, aun cuando mucha gente, la OMS hoy, prefiere tener a la humanidad enferma que tener la sana. El que saque la cura para el cáncer lo matan, el que saque la cura para el VIH lo matan, el que saque la cura para cualquier enfermedad lo matan. Porque ellos con la persona sana no agarran tanto dinero. Es una humanidad enferma que agarran tanto dinero. Entonces ahí está el Dios de la corrupción. Pero gracias a Dios que la novia tiene el novio por excelencia, el médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el mundo ama las guerras, vemos guerra, tercera guerra mundial, desarrollándose, ¿verdad? Vemos el Edén de Satanás, así lo dijo Dios a través de su santo profeta. El diablo cuando cayó del cielo caminó en el Edén de Dios. La novia hoy está caminando en el Edén de Satanás. ¿Sí o no? La novia predicó el Edén de Satanás, el Dios de esta edad perversa, el mundo cayéndose a pedazos. Son mensajes tan más vigentes que nunca. ¿Sí o no? Entonces vemos que el caballo rojo, política, persecución desde el 606 a 1520. La Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Caballo rojo, caballo bermejo es rojo, política y persecución. Apocalipsis 6:3, ven y mire aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario, economía mundial. Caballo blanco, engaño, religión mundial. Caballo rojo, política y persecución. Caballo negro, economía mundial. Si no estamos viendo estos 3 caballos ahorita, ¿verdad? Ya no se le dice, ya ahorita no se le dice caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, se le dice muerte. Apocalipsis 6, y eso lo dice el hermano Abraham en el cuarto 6. Dice, estos 3 caballos pasan al 4 caballo, causan un color amarillo, color enfermizo, dice el hermano. El mundo está enfermo. ¿Por qué el mundo está enfermo? Enfermo en guerra, en hambruna, en enfermedades. Esa es la enfermedad que tiene el mundo. ¿Ven? Y este es el caballo amarillo. Dios en Apocalipsis 4:7 levanta 4 unciones: la unción del león Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Quintero y la unción del águila William Mario Branham. ¿Sí o no? 4 unciones para revelar 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 plagas, 7 copas. ¿Sí o no? Y eso son, cada vez que un mensajero venía había una guerra.
Cada vez que Dios abre un sello, hay una guerra espiritual. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causó el primer sello de Génesis 3:13 causó muerte. Toda enfermedad, toda guerra, toda hambruna viene de Génesis. Génesis es semillero. ¿Verdad? Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su generación. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa cosecha. Apocalipsis 14:18 y se mete en toda aguda porque la uva está madura. Cosecha. Y Apocalipsis significa fe, que es revelación. Fe es revelación. La novia tiene la misma fe que tú, Abel. Abel no tuvo Biblia, no tuvo pendrive, no tuvo chino, no tuvo tablet, no tuvo computadora, no tuvo teléfono. Abel fue revelación. Hebreo 11:4 dice: por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hebreo 11:6 dice: sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? El mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Tres cosas que el ser humano ama. La humanidad ama las guerras, las enfermedades, porque la guerra automáticamente deja enfermedades. ¿Y qué otra cosa deja la guerra? Hambruna. Mundialmente, ¿verdad? Ya empezó la tercera guerra mundial. Por eso dice que estamos como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? La gente fue incrédula. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? No quisieron creer que había empezado la primera guerra mundial. Porque la primera guerra mundial también representa en Noé. Dios acabó el mundo en agua, ¿sí o no? Dios acabó el mundo en agua y el mundo no creyó. Creyeron malos animales que el mismo ser humano. Y por eso Dios destruyó el mundo en los tiempos de Noé. ¿A dónde reposó Noé? Porque, como el repito, la gente cree que cuando se acaba el mundo todo se acaba, la tierra no. El arca donde Noé, ¿verdad?, reposó en la tierra. ¿Dónde se reproducieron los hijos? Aquí en la tierra. Dios lo que hace es limpiar la tierra, ¿sí o no? Dios limpia la tierra, ¿sí o no? Dios limpia la tierra, la purifica. Dios justificó la tierra, la bautizó en los tiempos del mundo, se acabó. 2000 años después aparece nuestro Señor Jesucristo, Dios la santifica. Hebreo 12:14. Sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? Amén. Y ahora que viene, Dios la va a purificar. Malaquías 4:1. Viene el día ardiente como un hombre. ¿Sí o no? Segunda de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra están guardados ¿para qué? Para el fuego. ¿Sí o no? Entonces el mundo ama las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Solo hoy lo que el ser humano ama. Pero Dios ha enviado la advertencia, 7 mensajeros. Dios ha enviado el último profeta, ¿sí o no? Dios ha enviado 4 unciones en estos 2000 años. Se fueron los 7 mensajeros. Terminó la edad de la Odisea, porque ¿qué es la edad de la Odisea? No es como muchos hermanos dicen, muchos ministros de este mensaje. La edad de la Odisea es el globo terráqueo, es el planeta Tierra, es el mundo. La edad de la Odisea es la gasolinera, la edad de la Odisea es el supermercado, la edad de la Odisea es la playa, la edad de la Odisea son las empresas, no. Eso no lo dijo Dios a través de sus santos profetas. Dios dijo, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Muchos mensajes, hermano, dice, la edad de Sardis, usted no va a conseguir la palabra luterana en la Biblia, pero Dios trajo un profeta y dijo, la edad de Sardis son los luteranos. La edad de Filadelfia son los metodistas. La edad de la Odisea es la organización pentecostal. Apocalipsis 3:17 dice que está pobre, ciega y desnuda, y lo peor es que no lo sabe. ¿Sí o no? En esa condición está la iglesia, pero no el mundo, la iglesia pentecostal. El mundo está en total tiniebla. ¿Sí o no? La nación está en total tiniebla, la novia tiene luz. ¿Sí o no? Isaías 60. Isaías 61. Amén. Isaías 60.
Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Es para Israel, pero también es para la luz. Ha nacido la luz. Amén. Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz de revelación. Amén. Dios ha mostrado los 7 sellos, las 7 galas, los 7 buenos, 7 plagas, 7 compasiones. Dice, porque aquí que tiniebla cubrirá la tierra, oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. La novia está en total luz. La novia está viendo los 7 sellos. La novia está viendo que la edad de la Odisea terminó. Amén. La novia está viendo la piedra de corona. Amén. No es que la piedra de corona mucho, hermano, y no, la piedra de corona todavía no ha descendido, entonces llegan esta foto. Esta foto es la piedra de corona. ¿Quién es la piedra de corona? Cristo. Hechos 4:12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza, cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí o no? Entonces tenemos la luz. El mundo está en tinieblas. La última plaga ya en Egipto, que fue la muerte. Esa es la última. ¿Y qué hay ahorita la última plaga aquí en la tierra? ¿Qué? La muerte. Eso cuadra perfectamente también con el cuarto sello. El cuarto sello es muerte. Y se le puso por nombre muerte. Y el infierno le sigue. ¿Sí o no? Entonces, el mundo ama la guerra, las enfermedades y las hambrunas. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre, pero Lucas 17:26 dice como en los tiempos no comía, se casaba, se daba el casamiento, ¿sí o no? Lucas 17:26. Lucas 17:26. El mundo está como en los tiempos de... ¿Por qué? Porque la gente no quiere entrar en el arca. ¿Y quién es el arca? La palabra. Quieren entrar en un domo, un credo, un mandamiento de hombre, pero no quieren entrar en la palabra. Lucas 17:25. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comía, bebía, se casaba y se daba el casamiento. Hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Amén. Verso 28. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Más, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió de los cielos fuego y azufre y los destruyó a todos. Amén. Estamos como en los tiempos de Noé. ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque en los tiempos de Noé la gente no creía. En los tiempos de Noé Dios envió un profeta. En los tiempos de Noé Dios le dio la advertencia. En los tiempos de Noé Dios le hizo el arca para que se salvara. ¿Quisieron entrar al arca? No quisieron entrar. La gente que prefiere estar en un credo, un domo, mandamiento de hombre, pero no quieren entrar al arca. ¿Sí o no? El arca es Cristo. San Juan 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo haré descansar. ¿Sí o no? Entonces, ¿verdad? Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió de los cielos fuego y azufre y lo destruyó a todos. En 19, ¿verdad? Pero no se le dice Sodoma y Gomorra, se le dice LGBT, lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Ya le pusieron como 3 letras más, pero sigue siendo Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Entonces, verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dios en un profeta, ¿sí o no? Dios en un profeta en el séptimo mensaje. En aquel día el que esté en la azotea y subiere en casa no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo así mismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Sodoma y Gomorra. Ella salió, físicamente ella salió, pero su corazón estaba en ¿qué? En Sodoma, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ella se convirtió, miró hacia atrás. Cuando usted está mirando atrás, usted puede estar físicamente aquí en la iglesia, pero espiritualmente tiene su corazón en el mundo, ¿sí o no? Ay, que yo me quiero picar el pelo, está como la mujer de Lot, que yo quiero usar pantalones, que yo quiero usar licra, que yo quiero
andar con la barriga afuera, yo quiero andar con los pompias afuera, qué sé yo. Físicamente están aquí, pero usted tiene su corazón ¿a dónde? En el mundo, ¿sí o no? Primera epístola de San Juan 2:15 dice que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí o no? Entonces está en esa condición el mundo que hubo en los tiempos de destrucción. ¿Qué viene para este mundo? Destrucción. Dios trajo un profeta y dijo, después, ¿qué viene? Viene la apretura. Y después de la apretura, ¿qué viene? La gran tribulación. Cuando usted y yo creamos que esto se mejore, Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. ¿Qué destrucción es repentina? Armagedón, ¿sí o no? En su plenitud, tercera guerra mundial, ¿sí o no? Verso 33, todo el que procure salvar su vida, dice, todo el que procura salvar su vida, bueno, muy bien, está como borroso ahí. Se le borró aquí el palito de... Ajá, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Digo que aquella noche estarán dos en una cama. ¿Qué es esto? 1 Tesalonicenses 4:16, ¿sí o no? Es el rato. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, ¿qué son mujeres, iglesia? Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada y la otra dejada, ¿sí o no? Dos estarán en el campo, uno tomado y el otro dejado. Hermano, ahora dice una parte en la cama en la mañana, de 6 a 9, ¿sí o no? La otra parte estará muriendo en mediodía, dice él habla de los 4 continentes. De nuestro continente de 6 a 9 y del otro continente, ¿verdad? Tenemos 4 continentes: continente europeo, continente asiático, continente africano y continente, ¿cuál es este continente? Los que estudian. ¿Ah? ¿Ah? Americano. 4 continentes. Y de estos 4 continentes aquí está el rango. Uno va a acontecer de 6 a 9, el otro de 9 a 12. Estarán muriendo, ¿no? Dice, estarán muriendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Usted, hermano, la dice de 3 a 6 de 12 a 3 de la tarde. ¿Ve? Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Ve? Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Sí o no? Entonces, este es el rapto, el hermano Blanco lo explica mejor, ¿verdad? Los 4 continentes, las horas de los raptos. Y bueno, ya usted tendrá más tiempo para eso. Ahora, el mundo ama las guerras, las enfermedades y las brunas. Sabemos que detrás de toda guerra ahorita la OTAN, ¿verdad? Es financiada, Estados Unidos está en total quiebra. Ya lo sé, yo, la hermano Blanco dice, debemos 40 años de deuda. Estamos en el 2026, ¿cuánto se debe ahorita? ¿Cuántos años? ¿Cómo está Estados Unidos en extrema pobreza? Ella es financiada por Roma. ¿Ve? Y no solamente Estados Unidos, hermano, las naciones estarán en quiebra. ¿Quién va a financiar las deudas de las naciones? ¿Quién tiene todo el dinero de las naciones? Roma. ¿Quién le va a regresar el dinero a Roma? Pero ¿cómo se lo va a regresar? Con una condición, ¿sí o no? Por eso que Dios trajo un profeta de escena y dijo, no le tengan miedo al comunismo, téngale miedo al romanismo. La Biblia dice que el que va a gobernar el mundo es el romanismo, no el comunismo, el romanismo gobernará nuevamente el mundo. Ella lo gobernó como Roma imperialista, como Roma pagana. Apocalipsis 13, las dos bestias, bestia significa poder. Apocalipsis 13 es Estados Unidos y es Roma. Bestia significa poder. Su herida mortal, Roma fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanación. Ella fue sanada y ella fue herida de muerte cuando los bárbaros la derrocaron. ¿Ves? Pero ella se levantó y hoy ella tiene más fuerza como Roma imperialista que como Roma. Ella tiene hoy más fuerza como Roma cristiana que como Roma imperialista. ¿Ves? Entonces, el mundo ama la guerra,
las enfermedades y las hambrunas, todo lo que el mundo ama. Se llama hoy lo malo, no lo bueno. A lo bueno le llaman muy malo y a lo malo, bueno. A la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas, luz. A lo dulce le llaman agrio y agrio a lo dulce, ¿sí o no? Entonces hay son juicio de Dios sobre la tierra. El mundo ama la guerra, las enfermedades y las hambrunas. Tres cosas que el mundo ama. ¿Ve? Entonces eso es lo que estamos viendo mundialmente. ¿Ve? Pero antes de que llegue la tercera guerra en su plenitud, la novia se va. La novia se va de esta tierra. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo las edades. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. ¿Sí o no? Ahora, espiritualmente oír es entender y ver. No sello es ver. Primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. Ven y mira, ven y mira, ven y mira, ven y mira. ¿Ve? Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender lo que el diablo está haciendo. ¿Sí o no? Después viene Apocalipsis 6, 9, el quinto sello. Juan se despega de aquí de la tierra y va allá al cielo, ¿no? La almas bajo el altar. El sexto sello es la gran tribulación. El séptimo sello es Apocalipsis 10, y vi descender del cielo un ángel fuerte, un librito en sus manos, un librito abierto, ¿sí o no? El séptimo sello son tres etapas, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello es Cristo revelándole todo a un profeta, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Somos un pueblo bienaventurado, porque hemos recibido un profeta. Amén. Mateo 10, 41 dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. ¿Sí o no? Segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, ¿verdad? Hay guerra espiritual y hay guerra natural. ¿Ves? Las 7 edades eran guerras espirituales, los 7 sellos son guerras espirituales, los 7 truenos son guerras espirituales. ¿Ves? Y la Biblia no es interpretación privada, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Génesis 1:12: sea la luz, fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14: una virgen concebirá y una virgen concebirá. Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Dios es su propio intérprete. Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, Dios es su propio intérprete. Dios dice que para este tiempo tiene una novia, Dios es su propio intérprete, cuando la palabra se cumple. Amén. Por eso en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y 2 de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Dios más profundo, y que mujer en la Biblia, iglesia. No permito a ninguna iglesia dar interpretación a mi palabra. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Le dice que él tiene una novia, Dios tiene una novia en este tiempo. Se fueron los 7 mensajeros, se fue el cuarto Elías, se fue la manifestación del Hijo del Hombre, el cuerpo, porque la manifestación del Hijo del Hombre está en la novia hoy. Amén. Por eso el hermano Oraja dice: cuando la novia sepa quién es ella, quién es la novia de la palabra. Amén. La novia de la palabra. Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos, porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha aparejado. ¿Sí o no? Amén. El ser humano, el mundo ama la guerra, las enfermedades y las hambrunas. El mundo hoy ama 3 cosas: las guerras, las enfermedades y las hambrunas. Ve guerra, automáticamente hay enfermedad. ¿Sí? Y ¿qué más queda? Las guerras, hambrunas, o sea, automáticamente. Entonces el mundo ama estas 3 cosas, pero Dios cuidará de su pueblo y sus hijos, ¿verdad? Entonces ya mostramos que cada vez que Dios trae un mensajero había una guerra espiritual.
Cada vez que Dios abre un sello hay una guerra espiritual. Cada vez que Dios abre los truenos, que son los mismos sellos, hay una guerra espiritual. ¿Ves? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Entonces está en escena, Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen. Está en escena Jezabel, que es la Iglesia Católica Romana. Está en escena Acán, que es Estados Unidos, Acán, que es Estados Unidos. Y está en la escena Ehu, el Nabucodonosor de este tiempo, que es Rusia. Y está en la escena Eliseo, que es la novia. Amén. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablando de un pueblo con percepción profética. Este mundo, ¿verdad?, va a ser gobernado, la matanza más grande la va a ser una iglesia cristiana con así. Apocalipsis 7:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Si es madre es porque tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas? Metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, testigos de Jehová, mormones, son hijas de la iglesia católica romana. Amén. Y muchos de este mensaje se han convertido en hijos de la iglesia católica romana. Son jerarcas. Dentro del mensaje hay jerarquía, hay papas, ¿sí o no? Tenemos un solo papa, pero hay millones de papas. Marcos 7:6, el libro hipócrita. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. La iglesia católica invalida la palabra de Dios. La denominación invalida la palabra de Dios. Y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. Amén. Amén. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre, y él va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca lo conozco. ¿Por qué Dios no lo conoce? Porque no conocieron la palabra, no conocieron la revelación, no conocieron los mensajeros que Dios ha enviado, no conocieron Lucas 17:30, no conocieron Apocalipsis 17, no conocieron Apocalipsis 3:14, no conocieron Apocalipsis 22:9, no conocieron Mateo 17:12. Mateo 17:11 dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Amén. Dios no ha enviado un reformador, Dios ha enviado un restaurador. Restauraré, o el 2:28, restauraré lo que comió la luz, el saltón, el pulgón y el redentor, ¿sí o no? La langosta, ¿sí o no? 4 insectos, los mismos 4 insectos que vio Daniel. El Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel, Daniel 2, ¿verdad? Ahí vemos los 4 imperios. La cabeza de Babilonia, Nabucodonosor, el pecho de bronce y de los medios de Persia, los pies de los griegos, el vientre de bronce de los griegos, ¿verdad? Y las piernas de hierro y barro, los pies de hierro y barro, Roma, ¿ves? También el hermano explica y dice que el barro también representa a Rusia, ¿ves? Entonces todo eso, ¿verdad? Eso lo explica el hermano Braham a 7 edades. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Ven? El mundo ama la guerra, la enfermedad y las hambrunas. Dios trajo un profeta a la escena y dijo, la guerra empezó en el cielo, pero termina en la tierra. ¿A dónde termina la guerra? Armagedón, Apocalipsis 16:16. ¿Sí o no? Entonces Isaías vio, ¿verdad? Y dice que el mundo está en total tiniebla, la novia tiene luz. Amén. Luz es vida eterna. Amén. ¿Sí o no? Luz es vida eterna. Entonces Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple, ¿sí o no? Entonces ahí está, Daniel 12:4 anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Ya el libro fue abierto y ya la ciencia está aumentada. ¿Qué podemos decir? Hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Entonces no vengamos aquí para hacernos religiosos más o para traerle el libreto de la religión que dice Cristo viene pronto. Prepárate hermano, hermana, Cristo viene pronto, Cristo está aquí. Está aquí informe la palabra, está aquí informe el Espíritu Santo. Amén. Aquí está Dios en simplicidad, en humildad, y se dejó fotografía en 1963 para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Entonces el mundo ama la guerra, las enfermedades y la hambruna. Automáticamente a haber guerra, ¿qué es lo que va a haber? Enfermedad. Y después ¿qué va a haber? Hambruna. Una guerra lo que deja es destrucción.
Y eso es lo que están haciendo ahorita con el mundo, destruir ilusiones. El ser humano ha creado su propia destrucción. Dios no está destruyendo el mundo, es el mismo ser humano. A través de la guerra, a través de la enfermedad y a través de las hambrunas. Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Dios nos bendiga toda esta mañana, que Dios nos guarde. Amén.